¿Qué tal, hermanos? Estamos iniciando una nueva semana y continuamos con este tema que hemos empezado a estudiar, que le llamamos colaboradores en Cristo. Y el propósito de estas meditaciones es el encontrar características en diferentes hermanos, en diferentes hermanas, en parejas, que fueron usadas por Dios, que podríamos llamar así, fueron colaboradores en Cristo. Y de esas características aprender, orar, quizá algunas ya las tenemos, algunas las podemos desarrollar, algunas podemos tomarlas como ejemplo para que nuestra vida sea usada, para que el reino de Dios sea extendido, para que seamos de bendición en nuestro hogar, en la iglesia y sobre todo pues que la gente pueda conocer el amor que Dios nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado ya de Bernabé, hemos hablado de Priscila y Aquila, y hoy vamos a hablar de un hombre que se llamó Epafras. Y vamos a leer dos pasajes, ambos están en la carta a los Colosenses. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, de los versículos 3 al 7. Los primeros versículos son para situarnos un poco en el contexto y vamos a meditar en el versículo 7. Entonces vamos a leer, les invito, Colosenses 1, del 3 al 7. Dice así el apóstol Pablo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahora, les decía, los primeros versículos son para situarnos en el contexto. Nos habla de las bendiciones que habían recibido los hermanos allí en la iglesia de Colosas. Y luego en el versículo 7 vemos la primera característica de Epafras. Dice que esto los hermanos de Colosas lo aprendieron de Epafras. Fíjense cómo inicia el versículo 7. Dice así: como lo habéis aprendido de Epafras. Entonces, ¿cuál sería la primera característica que podríamos tomar de este hombre, de este hermano? Es que él era un ejemplo, que él era un maestro, que él de alguna manera Dios lo usó y él tomó la iniciativa de servir, de ser colaborador en Cristo, enseñando la palabra de Dios, por medio, podríamos decir, una enseñanza formal, y quizá también por su ejemplo, la manera en la que él vivía, la manera en la que él se conducía. Entonces, hermano, aquí la primera idea que tú y yo podemos tomar es que nos preguntemos, ¿estoy enseñando yo la palabra de Dios? ¿Soy un ejemplo para los demás hermanos? ¿Los hermanos aprenden algo de mí que les ayuda a ser mejores delante de Dios? Ahora, otra característica que podemos ver de Epafras, que nos dice el apóstol Pablo, ahí en ese versículo 7, dice, de Epafras, nuestro consiervo amado. Y la palabra consiervo da esta idea que estamos manejando de ser colaborador. Colaborador es alguien que trabaja junto a otra persona, y un consiervo es alguien que se considera así, un siervo y que trabaja junto a otro siervo, un siervo de Jesucristo. Pablo dice a los romanos que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos venido a ser siervos de la justicia que es por nuestro Señor Jesucristo. Entonces la idea aquí que nos da el apóstol Pablo de Epafras es que es un hombre que trabajaba con otros. Y esta es la idea: trabajar en equipo. Puede hacer más 2 que 1. Pueden hacer más 3 que 2. Pueden hacer más 4 que 3. Y la idea es esa. Si tú no eres parte del liderazgo de tu iglesia, pues acércate a tu pastor,
pídele a Dios que te ayude, que te dé gracia, que te dé sabiduría para que puedas apoyar no la labor del pastor, sino la labor de la iglesia y apoyar la obra de Dios a través de la iglesia. Entonces lo que hemos visto de Epafras es que él estaba enseñando, que era un ejemplo. Y ahora vemos que trabajaba. Y luego esta otra palabra que dice Pablo, era un consiervo amado. Pablo lo amaba y seguramente los hermanos de Colosas lo amaban porque él era un hombre que otra vez era un ejemplo y estaba sirviendo al Señor. Y es algo por lo cual dijo el Señor Jesucristo que seríamos conocidos. Dijo el Señor, ustedes serán mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude a promover el amor en nuestro hogar, como lo hemos dicho, y también en nuestra iglesia. Entonces vemos a este hombre llamado Epafras, que era alguien que era un ejemplo, alguien que estaba enseñando y hacía crecer a los demás, era alguien que trabajaba junto con otros siervos y promovía el amor en la iglesia. Y otra característica que vemos aquí de Epafras, la vemos en ese mismo versículo. Pablo lo llama, que dice, él es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y es como reafirmar lo que Pablo estaba diciendo de Epafras, un fiel ministro. Ya vimos que él era un siervo. Ahora Pablo utiliza la palabra ministro, que podríamos decir es casi lo mismo, ¿verdad? Un siervo es aquel que trabaja para su amo y un ministro es aquel que sirve, aquel que ministra a otras personas. Pero aquí la palabra importante también es fiel. Epafras era un ministro fiel de Cristo. Ahora, esto es algo que se necesita como experiencia y quizá como experiencia propia. Yo en un principio como creyente no era muy fiel en mi servicio hacia Dios. A veces yo decía que iba a hacer cosas y a veces no las hacía, o a veces las hacía pero en parte. Pero necesitamos hombres como Epafras, hombres fieles, hombres comprometidos, hombres que, como se ha dicho en otras ocasiones, que su palabra sea lo que vale, lo que sirve, que digan yo voy a hacer esto y que lo hagan, que se comprometan a hacerlo. Entonces es algo muy bonito lo que podemos ver aquí de Epafras. Son varias características que lo formaron o que hicieron de él un colaborador en Cristo. Y brevemente vamos a decirlas otra vez. Dice que él enseñó o los demás hermanos aprendieron de él. Y la pregunta era esa, ¿estamos nosotros enseñando? ¿Estamos nosotros siendo ejemplo para otros hermanos o para otras personas? Vemos que Pablo le llama también un consiervo y le llama un consiervo amado. Trabajemos junto con otros y promovamos el amor que Cristo nos ha dado. Y vemos también aquí que Pablo habla de Epafras como un hombre fiel, como un ministro fiel. Busquemos ser fieles en nuestro servicio al Señor para que de esa manera seamos colaboradores en Cristo y de esa manera el reino de Dios sea extendido. En esta misma carta, hermanos, Pablo nos da algunas características más de este hermano llamado Epafras. Al final de la carta, en el capítulo 4, en el versículo 12, ya Pablo despidiéndose de los hermanos, dice así en el versículo 12, Colosenses 4, 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Y aquí vemos algo más, decíamos, de este hermano,
que lo hace un colaborador en Cristo. Primero dice Pablo, él es uno de ustedes, lo que nos hace pensar que probablemente Epafras era miembro de la iglesia en Colosas. En ese momento estaba acompañando a Pablo en sus prisiones en Roma. Pero dice aparte que él es un siervo de Jesucristo y otra vez nos da la idea de alguien que trabajaba. Por alguna razón, tenemos alguna idea de que el ir a la iglesia, con ir al templo ya es suficiente. Algunos pensamos que con eso ya basta, que si yo voy el domingo en la mañana y si algunas iglesias se congregan también en la tarde y voy, pues ya cumplí, ¿no? Ya estoy bien. Pero si vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la idea no era nada más asistir a un lugar, sino la idea era servir, ser ministro, ser un colaborador. Y aquí Pablo dice de Epafras que él era un siervo, alguien que trabajaba, alguien que servía al Señor. Es algo que debemos buscar también nosotros. Qué bueno que asistimos a la iglesia, pero es mejor y es excelente servir en la iglesia. Luego Pablo da una característica muy bonita de Epafras. Dice que él siempre está orando. Dice siempre ora y ruega encarecidamente por ustedes. Y lo que pedía Epafras era que los hermanos en Colosas estuvieran firmes, que fueran perfectos, completos, maduros y que todo lo que Dios quería en ellos se cumpliera. Y luego en el siguiente versículo, en el 13, Pablo habla una vez más de Epafras diciendo estas palabras, porque yo de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Epafras se preocupaba y se ocupaba en oración por los hermanos. Tenía una gran solicitud. Eran, podemos decir, una carga para él en su corazón y por eso él oraba, porque quería que ellos recibieran las bendiciones de Dios y compartieran las bendiciones de Dios. Y necesitamos también así, hombres de oración, hombres que se preocupen por los demás hermanos. Ciertamente hay varios hermanos que se acercan a mí y a veces me cuentan alguna situación, algún problema y dicen, ore por mí. Pero es raro que alguien a veces se acerque a ti y te diga, hermano, estoy orando por usted. Y eso es lo que necesitamos, no solamente que alguien ore por otro, sino que todos oremos por todos, que todos nos llevemos a todos al trono de Dios en oración y que nos preocupemos y nos ocupemos de la vida espiritual de los hermanos. Imaginen que en una iglesia donde hubiera 20, 30 varones, todos fuéramos hombres de oración, no nada más que oráramos ocasionalmente al dar gracias por los alimentos o cuando el pastor nos dice, hermano, ¿puede usted orar? Sino que tengamos una vida de oración poderosa, así como dice Pablo de Epafras, que él rogaba y rogaba encarecidamente por todos los hermanos, y dice no solamente de Colosas, sino dice que los de Laodicea y los de Hierápolis, de 3 ciudades, Epafras oraba por los hermanos. Así que podemos aprender mucho de este hermano Epafras. Podemos aprender que él era un colaborador en Cristo, era un consiervo amado, era alguien que era de ejemplo, era alguien que enseñaba, era alguien que promovía el amor en la iglesia, era alguien que era un siervo de Jesucristo y oraba mucho por los hermanos. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos ayude a aprender de este hermano y de esa manera convertirnos en un colaborador de Cristo. Dios bendiga su palabra. Nos vemos, hermanos, en el próximo devocional. Hasta luego. Dios los bendiga.